El enorme buque de guerra Nex emergió del hiperespacio como un sol de medianoche. Su superficie de obsidiana absorbía la luz reflejada de la Tierra en lugar de reflejarla. La comandante Sarah Chen observaba desde la cubierta de observación de la Estación Espacial Internacional cómo se materializaban 3 naves más. Sus formas angulares desafiaban los principios convencionales de la ingeniería aeroespacial. «Comandante, están transmitiendo», la voz del teniente James Kumar crepitó en su auricular. «En todas las frecuencias, en todos los idiomas». Sarah flotó más cerca de la ventana reforzada, su corazón acelerado a pesar de años de entrenamiento en crisis. Los Nexi habían visitado 27 mundos antes de la Tierra, según su transmisión. 27 civilizaciones que ahora servían como miembros productivos de su imperio. Ninguna había durado más de 3 días antes de rendirse. Habitantes de Sol 3, comenzó el mensaje, su traducción artificial inquietantemente fluida. Vuestro mundo ha sido seleccionado para su integración en el colectivo Nex. Vuestra composición atmosférica os marca como una civilización en desarrollo que requiere guía. Preparaos para el ajuste atmosférico preliminar para cumplir con los estándares del colectivo. La doctora Emily Rodríguez, la científica atmosférica principal de la estación, irrumpió en la cubierta de observación. Su tableta mostraba lecturas atmosféricas que cambiaban rápidamente. «Comandante, tiene que ver esto. Sus naves están desplegando algo en nuestra atmósfera superior». Sarah observó cómo ondas invisibles se propagaban a través de la termosfera de la Tierra, visibles solo a través de los sofisticados instrumentos de la estación. Las naves Nex mantenían su posición, sus cascos de obsidiana ahora emitían un sutil brillo púrpura. «Están tratando de alterar nuestra atmósfera», explicó Emily, sus dedos bailando sobre su tableta. «Pero algo va mal. La reacción química no está procediendo como esperaban. Nuestros niveles de oxígeno en realidad están aumentando en lugar de disminuir». La primera señal de que algo andaba mal provino de la nave Nex más pequeña. Su perfecta superficie negra comenzó a desarrollar imperfecciones microscópicas, visibles solo a través de los potentes telescopios de la estación. En cuestión de minutos, las imperfecciones se extendieron como grietas en hielo delgado. «Comandante», llamó James de nuevo, su voz tensa por una emoción controlada. «Sus comunicaciones acaban de cambiar a canales internos. Están entrando en pánico». Sarah observó cómo la nave más pequeña se retiraba de repente, alejándose de la atmósfera superior de la Tierra como si se hubiera quemado. Las otras naves mantuvieron sus posiciones, pero su brillo púrpura se intensificó, sugiriendo un aumento de potencia en sus sistemas defensivos. La tableta de Emily sonó con nuevos datos. «La reacción del oxígeno está creando un efecto en cascada. Nuestra atmósfera no solo se niega a cambiar, es activamente hostil a su tecnología. Las moléculas de oxígeno se están uniendo con el material de su casco de una manera inesperada». A través de la ventana de observación, Sarah fue testigo de cómo la segunda nave desarrollaba las mismas imperfecciones expansivas. Las naves Nex comenzaron a retirarse, su retirada carecía de la precisión matemática de su llegada. Mientras se alejaban, su transmisión volvió a irrumpir en las comunicaciones de la Tierra. «Anomalía detectada. La composición atmosférica presenta un peligro sin precedentes. Los protocolos del colectivo requieren». El mensaje terminó abruptamente mientras las naves se aceleraban lejos de la Tierra, dejando atrás rastros de su dañado material de casco flotando en la atmósfera superior. En las horas siguientes, mientras los gobiernos de la Tierra se apresuraban a comprender lo que había sucedido, Emily hizo un descubrimiento que cambiaría la posición de la humanidad en la galaxia para siempre. Las muestras de material de casco Nexor recogidas por los robots externos de la estación revelaron algo extraordinario. «Toda su tecnología se basa en un entorno libre de oxígeno», explicó al Consejo de Emergencia reunido apresuradamente a través de un enlace de video. «Han eliminado el oxígeno de su ingeniería porque es altamente reactivo. Sus naves, sus armas, incluso sus sistemas de soporte vital, están todos diseñados para operar en condiciones libres de oxígeno. La atmósfera de la Tierra no solo es incompatible con su tecnología, es letal para ella». Sarah miró hacia la Tierra debajo, su atmósfera ahora visible para ella bajo una nueva luz.
Lo que los Nexur vieron como una señal de desarrollo primitivo, una atmósfera rica en oxígeno, era en realidad la mayor defensa de la humanidad. El mismo aire que respiraban, el resultado de miles de millones de años de evolución biológica, había resultado ser más efectivo que cualquier arma que pudieran haber diseñado. «Volverán», dijo Sara en voz baja, observando cómo los últimos rastros de las naves Nex desaparecían de sus sensores. «Intentarán encontrar una forma de evitar esto». Emily asintió, ya escribiendo rápidamente en su tableta. «Sí, pero ahora conocemos su debilidad y podemos prepararnos». Mientras se convocaban reuniones de emergencia en todo el mundo, la humanidad comenzó a comprender su ventaja única. El intento de los Nex de elevar la atmósfera de la Tierra a sus estándares había revelado su vulnerabilidad fundamental. Al tratar de rehacer la Tierra a su imagen, habían expuesto la falla en su propia perfección. Saracen compuso su informe al Consejo de Defensa Unificado de la Tierra con una pequeña sonrisa. A veces, la supervivencia no dependía de igualar la fuerza de un enemigo, sino de volver sus suposiciones de superioridad en su contra. Los Nex regresarían, de hecho, pero la Tierra estaría lista. Su atmósfera, una vez descartada como primitiva, se convertiría en su escudo, y si fuera necesario, en su espada. 3 meses después de la retirada de los Nex, la Iniciativa de Defensa Atmosférica Global, IDAG, transformó el desierto de Atacama en el mayor experimento científico de la humanidad. La doctora Emily Rodríguez se encontraba ante una enorme serie de procesadores atmosféricos, sus superficies metálicas reflejando el duro sol chileno. Las máquinas, columnas aerodinámicas que se elevaban hacia el cielo, representaban la mejor oportunidad de supervivencia de la humanidad. Concentración de oxígeno al 150% de los niveles atmosféricos normales, informó el Dr. Kai Hang, su voz firme a pesar de la naturaleza histórica de su trabajo. El campo de contención se mantiene. Emily observó la pantalla holográfica mientras su cámara experimental simulaba las condiciones que necesitarían para repeler la próxima invasión Nexor. La muestra de material de casco alienígena que habían recuperado de la órbita baja estaba suspendida en el centro de la cámara, mostrando ya signos de deterioro bajo la exposición concentrada de oxígeno. La general María Santos, la comandante de la Fuerza Aérea Brasileña que supervisaba el proyecto, dio un paso adelante. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos convertir esto en un arma? Ya lo hemos hecho, respondió Emily, señalando los dispositivos prototipo más pequeños alineados. Detrás de la matriz principal. Estos concentradores atmosféricos portátiles pueden crear áreas localizadas de mayor densidad de oxígeno. Los llamamos bombas de oxígeno, aunque en realidad no explotan. Simplemente liberan rápidamente oxígeno altamente concentrado en un área específica. La cámara de demostración de repente parpadeó en rojo cuando la muestra de Nexole comenzó a desintegrarse, su estructura molecular descomponiéndose bajo el asalto del oxígeno. El proceso fue incluso más rápido de lo que sus modelos habían predicho. El verdadero desafío, agregó Kai, ajustando sus cálculos, no es crear las armas, es la entrega. Necesitamos encontrar una manera de desplegar estos concentradores en el espacio, preferiblemente antes de que los NEX entren en nuestra atmósfera. María asintió, su entrenamiento militar ya calculaba trayectorias y estrategias de despliegue. ¿Qué hay de nuestros satélites? ¿Podríamos modificarlos para llevar estos dispositivos? La tableta de Emily sonó con un mensaje prioritario entrante. Su rostro palideció mientras lo leía. Puede que necesitemos acelerar nuestro cronograma. Los conjuntos de espacio profundo han detectado firmas Nexor en el borde de nuestro sistema solar. Están de vuelta, y esta vez no están solos. Las siguientes 48 horas transformaron las instalaciones de Atacama en un centro de comando global. Representantes de todas las naciones con capacidad espacial convergieron en la base del desierto, trayendo consigo sus mejores tecnologías y mentes más brillantes. El Dr. James Kumar, ahora estacionado permanentemente en la ampliada Estación Espacial Internacional, coordinaba los preparativos de la defensa orbital. Estamos modificando los satélites de comunicación para llevar los concentradores de oxígeno, informó su holograma a los líderes reunidos. Pero necesitamos más tiempo. El tiempo es algo que no tenemos, respondió María,
revisando la última inteligencia. La flota Nex es más grande que antes, y se están moviendo con más cautela. Han aprendido de su primer intento. Emily estudió los cálculos orbitales, una idea formándose. ¿Y si no esperamos a que lleguen a la Tierra? ¿Y si les llevamos la lucha a ellos? La habitación se quedó en silencio mientras ella mostraba los esquemas de un diseño de cohete modificado. Hemos estado pensando defensivamente, esperando usar nuestra atmósfera como un escudo. Pero, ¿y si la usamos como una lanza en su lugar? Kai lo entendió de inmediato, sus dedos volando sobre su consola. Una carga útil concentrada de nuestra atmósfera entregada a través de un misil de alta velocidad. Podríamos perturbar sus formaciones antes de que se acerquen lo suficiente como para desplegar sus propias alteraciones atmosféricas. Es arriesgado, advirtió María, aunque sus ojos mostraban interés. Estaríamos revelando nuestra estrategia antes de que entren en nuestra atmósfera. Si falla, todavía tenemos la red de defensa orbital, terminó Emily. Pero si funciona, les mostramos que la humanidad no solo está defendiendo nuestro mundo. Estamos dispuestos a llevarles la lucha a ellos. Las siguientes 12 horas vieron la cooperación internacional más rápida en la historia de la humanidad. Cohetes de carga pesada rusos fueron modificados con sistemas de guía chinos y tecnología de carga útil de oxígeno estadounidense. Las estaciones de seguimiento espacial indias se coordinaron con las instalaciones de lanzamiento europeas. El mundo contuvo la respiración mientras la humanidad se preparaba para lanzar su primer contraataque interplanetario. Emily estaba en la sala de control, observando cómo la primera ola de cohetes modificados se preparaba para el lanzamiento. La flota Nexor había pasado la órbita de Marte, sus naves de obsidiana ahora visibles a través de los telescopios más potentes de la Tierra. Se movían en perfecta formación, su confianza evidente en cada maniobra calculada. Todavía piensan que son superiores, observó María, de pie a su lado. Creen que su tecnología, su sociedad, su misma existencia es más avanzada que la nuestra porque han superado la necesidad de oxígeno. Emily sonrió sombríamente mientras comenzaba la cuenta regresiva. Entonces, mostrémosles por qué la evolución eligió el oxígeno en primer lugar. A veces, las viejas costumbres son las mejores. Mientras los cohetes se encendían, llevando las armas atmosféricas de la humanidad hacia la flota que se aproximaba, Emily pensó en la ironía de su defensa. Los Nex habían venido a elevar la atmósfera primitiva de la Tierra, sin considerar nunca que su misma primitividad podría ser su mayor fortaleza. Ahora aprenderían que subestimar a la humanidad y el mismo aire que respiraban era un error que no cometerían 2 veces. El primer cohete con carga de oxígeno impactó a la flota Nex justo más allá de la órbita lunar. Desde los telescopios más potentes de la Tierra, el impacto pareció una supernova en miniatura. Un brillante destello de luz cuando la atmósfera concentrada de la Tierra se encontró con la tecnología libre de oxígeno de los alienígenas. Impacto directo en su nave delantera, anunció Kai, su voz firme a pesar de la tensión en la sala de control de la IDAG. Patrón de dispersión atmosférica exactamente como se predijo. Emily observó a través de la transmisión mejorada cómo la nube de oxígeno se expandía, atrapando a 2 naves Nex más en su radio. Sus superficies de obsidiana comenzaron a deteriorarse de inmediato. Las moléculas de oxígeno atacaban el material de su casco a nivel molecular. Están rompiendo la formación, informó María, siguiendo los movimientos de la flota enemiga, dividiéndose en grupos más pequeños, tratando de minimizar la exposición. Pero las maniobras evasivas de los Nex jugaron directamente a favor de la estrategia de la humanidad. La segunda ola de cohetes se lanzó desde sitios en toda la Tierra, sus trayectorias calculadas para aprovechar la formación dispersa de la flota. Cada cohete llevaba una carga de oxígeno aún más concentrada, refinada a través de interminables simulaciones en las instalaciones de Atacama. La respuesta de la flota alienígena llegó rápidamente. Rayos de energía se lanzaron, destruyendo varios cohetes antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Pero incluso estas medidas defensivas obraron en su contra. Los cohetes destruidos liberaron sus cargas de oxígeno antes de tiempo, creando una caótica red de espacio rico en oxígeno que las naves Nex tenían que navegar. Se están adaptando, informó James desde la EEI,
su holograma parpadeando con estática. Sus armas de energía están intentando descomponer las moléculas de oxígeno antes del impacto, pero no pueden disparar a todas partes a la vez. La tableta de Emily mostraba análisis químicos que cambiaban rápidamente. Miren sus firmas de armas, señaló. Cada vez que disparan, crean una brecha momentánea en sus escudos defensivos. No pueden mantener una protección total y atacar simultáneamente. María comprendió de inmediato la ventaja táctica. Todos los sitios de lanzamiento. Coordinen sus ataques con su fuego defensivo. Sincronicen las trayectorias de los cohetes para explotar esas brechas. El espacio entre la Tierra y la Luna se convirtió en una peligrosa danza de cohetes, rayos de energía y nubes expansivas de atmósfera convertida en arma. Las formaciones perfectas y los ataques calculados de los NEX contrastaban marcadamente con la estrategia más adaptable y oportunista de la humanidad. Una explosión masiva iluminó el cielo lunar cuando una de las naves NEX más grandes sufrió un impacto directo. Su casco deteriorado creó una reacción en cadena, liberando tecnologías alienígenas desconocidas en el entorno rico en oxígeno. La reacción química resultante creó un espectacular efecto similar a una aurora visible desde la superficie de la Tierra. Su buque insignia está cambiando de posición, señaló Kai, estudiando la pantalla táctica. Están estableciendo comunicación. El mensaje que llegó no tenía ninguna de la suave confianza de su primer contacto. Cesen el despliegue atmosférico de inmediato. Esta violación de los protocolos de combate estándar no puede ser permitida. Emily no pudo evitar sonreír ante su elección de palabras. Todavía no lo entienden. Creen que estamos rompiendo las reglas cuando simplemente estamos usando lo que tenemos. Envíenles nuestra respuesta, ordenó María, su expresión firme. El mensaje era simple. Esta es nuestra atmósfera. Adáptense a ella o váyanse. La reacción de la flota NEX fue inmediata y violenta. Sus naves restantes lanzaron un asalto a gran escala, con armas de energía disparando continuamente tanto a los cohetes que se aproximaban como a la propia Tierra. Pero cada ráfaga de energía creaba más brechas en sus defensas, más oportunidades para que las armas de oxígeno de la humanidad encontraran sus blancos. Última ola de cohetes lista para el lanzamiento, informó James. Estos llevan las ojivas experimentales. Emily contuvo la respiración mientras la última ola de armas atmosféricas de la humanidad se elevaba. Estos cohetes contenían algo especial. Una mezcla de oxígeno y otros gases atmosféricos que su equipo había descubierto que podía crear una reacción en cascada en el material del casco de los Nexur. La flota alienígena, ya dañada y dispersa, no pudo detenerlos a todos. Las ojivas experimentales detonaron en un patrón cuidadosamente planeado, creando una vasta red de atmósfera hipercargada. El efecto fue inmediato y devastador. Donde las armas de oxígeno normales habían causado un deterioro gradual, estas nuevas armas provocaron una descomposición molecular casi instantánea. Múltiples naves experimentando fallas críticas en el casco, anunció Kai, su voz elevándose con emoción. Sus sistemas defensivos están completamente abrumados. El buque insignia NEX, su superficie una vez perfecta ahora marcada y picada, comenzó una rápida retirada. Otras naves supervivientes siguieron, su retirada tan caótica como ordenada había sido su llegada. Dejaron atrás un cementerio de naves abandonadas, cada una un testimonio del poder de la defensa atmosférica de la humanidad. Mientras las celebraciones estallaban en todo el globo, Emily permaneció en silencio en su estación, estudiando los datos de su victoria. Volverán a intentarlo, dijo en voz baja. Desarrollarán nuevas tecnologías, nuevas defensas. María asintió, pero su expresión era de confianza. Y estaremos listos. Hemos demostrado que la mayor fortaleza de la humanidad no reside en imitar su tecnología, sino en usar lo que ya tenemos. Las estrellas sobre el desierto de Atacama parecían más brillantes esa noche, como si celebraran el triunfo de la humanidad. La atmósfera de la Tierra, una vez vista como una señal de un mundo primitivo, se había convertido en su mayor arma, y al mejorar el poder de su defensa primitiva, la humanidad había dado sus primeros pasos para convertirse en una verdadera civilización espacial. No abandonando sus orígenes, sino abrazándolos.
6 meses después de la primera victoria de la humanidad, los NEX regresaron con lo que creían que era la solución a la defensa atmosférica de la Tierra. Su nueva flota llegó en oleadas, sus naves ahora envueltas en campos de energía relucientes que, según afirmaban, podían neutralizar cualquier ataque de oxígeno. Desde su nueva posición a bordo de la estación de defensa atmosférica construida apresuradamente, Emily observaba la armada que se aproximaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Esos campos no son solo escudos defensivos, observó, estudiando las lecturas de los sensores avanzados de la estación. Están convirtiendo activamente las moléculas de oxígeno en gases inertes. Confirmado, informó James desde su consola. Han encontrado una manera de descomponer nuestras armas atmosféricas antes de que puedan alcanzar los cascos de las naves. Las cargas de oxígeno estándar están mostrando un efecto nulo. El holograma de la General Santos parpadeó en el centro de mando de la estación. Entonces es hora del plan Z. Doctora Rodríguez, ¿está segura de esto? Emily asintió, su mano flotando sobre la secuencia de activación. Durante el respiro de 6 meses, la humanidad no había estado ociosa. Mientras los NEX desarrollaban defensas contra sus armas de oxígeno, los científicos de la Tierra habían estado trabajando en algo mucho más ambicioso. Lancen las plataformas de siembra, ordenó. En la órbita de la Tierra, cientos de pequeños satélites se activaron simultáneamente. Cada uno llevaba una pieza revolucionaria de tecnología, una versión miniaturizada del ciclo natural de oxígeno de la Tierra, completa con algas modificadas que podían sobrevivir en el espacio. Guerra biológica. La transmisión del comandante Nexir transmitía una nota de incredulidad. ¿Recurrirían a métodos tan primitivos? No es guerra, respondió Emily, observando cómo las plataformas de siembra liberaban su carga de algas modificadas en el espacio. Evolución. Los campos de energía Nexor estaban diseñados para descomponer los ataques de oxígeno concentrado, pero no estaban preparados para miles de millones de organismos microscópicos que producían activamente oxígeno como parte de su ciclo de vida natural. Las algas, especialmente diseñadas para prosperar en el vacío del espacio, comenzaron a crear una barrera viviente entre la Tierra y la flota alienígena. Sus generadores de campo están mostrando signos de tensión, informó Kai desde la superficie. No pueden convertir el oxígeno lo suficientemente rápido como para contrarrestar la producción continua. El espacio alrededor de la órbita de la Tierra comenzó a cambiar a medida que las algas se multiplicaban exponencialmente, creando parches de espacio rico en oxígeno que las naves NEX no podían neutralizar fácilmente. Su formación perfecta comenzó a vacilar a medida que las naves se veían obligadas a navegar alrededor de estos crecientes peligros orgánicos. ¿Creen que esta solución primitiva nos detendrá? La voz del comandante Nex había perdido su suavidad artificial. Hemos conquistado mundos mucho más avanzados que el vuestro. La respuesta de Emily fue interrumpida por una alerta repentina. El buque insignia Nexuri había lanzado lo que parecían ser enormes proyectores de energía, dispositivos capaces de crear vastas áreas de vacío absoluto. Las algas en su camino murieron instantáneamente, creando corredores seguros para que sus naves se acercaran a la Tierra. Se están adaptando más rápido de lo que anticipamos, advirtió el holograma de María. La defensa biológica no los detendrá por mucho tiempo. No es necesario, respondió Emily, iniciando la segunda fase de la defensa de la humanidad. Las algas solo eran para hacerles revelar su nueva tecnología. Mientras la flota Nexur avanzaba a través de sus corredores de vacío creados artificialmente, las plataformas de defensa orbital de la Tierra cobraron vida. Pero en lugar de lanzar más armas de oxígeno, liberaron nubes de gas aparentemente inerte. ¿Qué es esto?, demandó el comandante Nex. Vuestra atmósfera ya está. La transmisión se cortó cuando las nubes de gas inerte hicieron contacto con sus campos de energía. La reacción fue inmediata y catastrófica. El gas, diseñado para permanecer estable hasta que encontrara la frecuencia específica de los campos neutralizadores de oxígeno de los NEX, experimentó una transformación instantánea. Los corredores de vacío, exclamó James, se están colapsando. Emily observó cómo la propia tecnología defensiva de los NEX se convertía en su perdición.
Los campos de energía que los protegían del oxígeno comenzaron a fluctuar salvajemente mientras intentaban procesar tanto el gas modificado como el oxígeno natural de las algas supervivientes. El vacío perfecto que habían creado comenzó a llenarse con una mezcla caótica de gases que los sistemas de sus naves no podían compensar lo suficientemente rápido. Su tecnología requiere un control absoluto, explicó Emily mientras la flota Nex caía en el desorden. Pero la vida real, prospera en el caos y la adaptación. Pueden defenderse de una amenaza u otra, pero no de un entorno que está en constante cambio. La batalla por el espacio orbital de la Tierra se convirtió en una carrera desesperada entre las soluciones tecnológicas de Nex y las medidas defensivas en constante evolución de la humanidad. Por cada corredor de vacío que creaban, las plataformas de la Tierra liberaban nuevas combinaciones de gases. Por cada adaptación que hacían sus naves, las algas modificadas respondían con sus propios cambios biológicos. Al final, no fue una sola arma o estrategia la que rompió el ataque Nex. Fue la diferencia fundamental en cómo cada civilización abordaba la supervivencia. Los Nex buscaban la perfección a través del control, mientras que la humanidad abrazaba la adaptación a través del caos. Mientras la flota alienígena comenzaba su segunda retirada en 6 meses, Emily recibió una transmisión final del comandante Nex. ¿Cómo? ¿Cómo podéis defenderos con tal desorden? Porque, respondió Emily, observando a las últimas naves huir del ahora completamente transformado espacio orbital de la Tierra. El desorden es lo que nos mantuvo vivos durante miles de millones de años. Nunca olvidamos esa lección. Un año después de la segunda retirada de los Nezrai, la Tierra había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. El cinturón de algas orbitales, ahora una característica permanente del entorno espacial de la Tierra, brillaba con una belleza bioluminiscente durante las horas nocturnas, creando auroras visibles desde todos los continentes. Emily estaba en el mirador de la ampliada estación de defensa atmosférica, observando un transporte civil navegar a través de los corredores cuidadosamente mantenidos de su nuevo ecosistema orbital. El casco de la nave, como todas las naves de la Tierra ahora, incorporaba elementos aprendidos de sus batallas, diseñado para funcionar con el entorno rico en oxígeno en lugar de en su contra. El cuerpo diplomático acaba de recibir otra solicitud de asilo, anunció James, flotando hacia la cubierta de observación. La tercera este mes. Parece que no todos en el colectivo Nex aprecian su búsqueda de la perfección. La pantalla principal de la estación se activó, mostrando un mapa sectorial del espacio conocido. Puntos verdes indicaban mundos que habían comenzado a adoptar las estrategias de defensa atmosférica de la Tierra, mientras que el rojo marcaba aquellos que aún estaban bajo el control de los Nex. El equilibrio estaba cambiando lenta pero constantemente. Directora Rodríguez, apareció el holograma de María, su uniforme ahora con la insignia de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. El Consejo está listo para su presentación sobre el proyecto Génesis. Emily reunió sus tabletas de datos, cada una con piezas del plan más ambicioso de la humanidad hasta la fecha. El cinturón de algas había sido solo el comienzo. El proyecto Génesis proponía transformar la naturaleza misma de los viajes espaciales y la colonización. El error fundamental de los Nex, comenzó Emily su presentación ante los líderes mundiales reunidos, no fue solo subestimar nuestra atmósfera. Fue creer que el espacio tenía que ser estéril, controlado y perfecto para que la civilización avanzara. La pantalla principal mostraba imágenes de sus nuevos diseños de naves espaciales, naves que incorporaban sistemas vivos que llevaban consigo partes de la biosfera de la Tierra. Hemos demostrado que la vida no necesita ser eliminada de la tecnología para progresar. De hecho, la integración de sistemas biológicos hace que nuestra tecnología sea más resistente, más adaptable. El Dr. Kai Hang, ahora al frente de la División de Ingeniería Biológica, añadió sus hallazgos. El cinturón de algas orbitales no solo proporciona defensa. Está creando una producción sostenible de oxígeno para nuestras estaciones espaciales, un blindaje natural contra la radiación e incluso ayudando con la limpieza de escombros. La vida encuentra una manera de resolver problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. La Cámara del Consejo estalló en discusión mientras Emily presentaba la siguiente fase.
propuestas de terraformación que utilizarían versiones modificadas de sus algas defensivas para comenzar a transformar la atmósfera de Marte. Los mismos principios biológicos que habían defendido a la Tierra ahora podrían ayudar a la humanidad a expandirse por el sistema solar. Hemos recibido inteligencia de que los Nexuri están experimentando conflictos internos, informó María. Muchos de sus mundos miembros están cuestionando el coste de mantener entornos libres de oxígeno. Algunos están experimentando en secreto con la reintroducción de la diversidad atmosférica. Emily no se sorprendió. La búsqueda de la perfección tecnológica por parte de los Nex había requerido enormes recursos para mantenerse. La Tierra había mostrado a la galaxia un camino diferente, uno que funcionaba con los procesos naturales en lugar de en su contra. Nos llamaron primitivos, se dirigió al Consejo, porque todavía respirábamos oxígeno, todavía dependíamos de procesos biológicos que ellos habían superado. Pero demostramos que su evolución era en realidad una involución, una retirada de los mismos principios que hacen que la vida sea resistente. La votación para el proyecto Génesis fue unánime. En cuestión de horas, la primera oleada de naves Génesis comenzó su viaje a Marte, llevando consigo las semillas de una nueva comprensión del progreso. La humanidad alcanzaría las estrellas, no conquistando la naturaleza, sino llevándola consigo. Más tarde esa noche, mientras las ciudades de la Tierra brillaban bajo el resplandor del cinturón de algas, Emily recibió una transmisión inesperada. Un grupo de científicos Nexur que trabajaban en secreto solicitó colaboración para desarrollar tecnologías híbridas que pudieran cerrar la brecha entre los enfoques de sus civilizaciones. Quizás, concluía el mensaje, el verdadero avance no radica en eliminar lo primitivo, sino en encontrar la armonía entre lo viejo y lo nuevo. Emily compuso su respuesta con una sonrisa, recordando lo lejos que habían llegado desde aquellos primeros momentos aterradores del primer contacto. Los Nexi habían llegado, creyendo que elevarían a la humanidad más allá de su atmósfera primitiva. En cambio, la humanidad había elevado la comprensión de la galaxia sobre lo que significaba el verdadero avance. Mientras miraba la barrera viviente que ahora protegía la Tierra, Emily reflexionó sobre la ironía. Al tratar de perfeccionar su civilización eliminando el desorden de los procesos biológicos, los Nex se habían limitado a sí mismos. La mayor debilidad de la humanidad había demostrado ser su mayor fortaleza, la capacidad de abrazar el caos, adaptarse al cambio y encontrar poder en los mismos elementos de la vida misma. El aire que respiran los humanos, una vez descartado como señal de su naturaleza primitiva, se había convertido en la base de una nueva era de exploración espacial. Y mientras la humanidad alcanzaba las estrellas, llevaban consigo no solo su tecnología, sino la esencia misma de la vida, demostrando que a veces las civilizaciones más avanzadas son aquellas que recuerdan sus raíces. El cazador silencioso. El alto embajador Bill se ajustó sus túnicas ceremoniales cristalinas mientras contemplaba a través de la cúpula de observación del buque insignia del Imperio Meridiano. La delegación de la Tierra llegaría en cualquier momento, y todo tenía que ser perfecto. La guerra se había prolongado demasiado, costando caro a ambos bandos. Estas conversaciones de paz representaban su mejor oportunidad para poner fin al derramamiento de sangre. Su eminencia, susurró su ayudante, sus 6 ojos parpadeando en secuencia. La lanzadera humana se acerca. Villex supervisó la aproximación de la pequeña nave con sus sentidos tanto naturales como cibernéticos. Diseño simple y utilitario. Típica eficiencia humana. Sin rasgos ornamentales, sin marcas ceremoniales. Solo la función sobre la forma. Había aprendido a respetar eso de ellos. La lanzadera atracó casi sin hacer ruido. Una buena señal, pensó Villex. Los humanos estaban siendo cuidadosos, respetuosos. Quizás esto no sería tan difícil como el Consejo de Guerra había predicho. La esclusa de aire se abrió y emergieron 3 humanos. 2 hombres con atuendo diplomático formal, y entre ellos, una mujer con ropa gris simple que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Algo en ella hizo que los receptores de amenaza de Vex hormiguearan. Bienvenidos a bordo del Sendero Luminoso, comenzó Villex, extendiendo sus antebrazos en el saludo tradicional. Soy el alto embajador Villex. Nos sentimos honrados por vuestra presencia.
El hombre mayor dio un paso adelante. Embajador James Chen, Cuerpo Diplomático de la Tierra. Conmigo están el asesor de seguridad Marcus Webb. Vaciló casi imperceptiblemente. La consultora especial Sarah Chen. El traductor de Villex tropezó con el título de la mujer. Consultora especial. No coincidía con ningún rango diplomático humano conocido. Ella permanecía perfectamente quieta, sus ojos grises escaneando la habitación con precisión mecánica. Esos ojos le recordaban algo que había visto en simulaciones de entrenamiento. Sistemas de puntería. Por favor. Villex hizo un gesto hacia la sala de conferencias. ¿Comenzamos? Las conversaciones progresaron sin problemas al principio. Ambas partes presentaron sus términos, hicieron las contraofertas esperadas, participaron en la danza diplomática que Wilkes había realizado innumerables veces antes. Pero durante todo el proceso, Sarah Chen permaneció en silencio, observando. No fue hasta la tercera hora que Wilkes se dio cuenta de lo que le había estado molestando. Ella no se había movido, ni una sola vez. Ni un cambio de peso, ni gestos innecesarios, ni el nerviosismo humano que su especie encontraba tan molesto. Estaba tan quieta como un láser de puntería. Quizás, estaba diciendo el embajador Chen, si pudiéramos discutir la propuesta de la zona desmilitarizada. Sarah Chen habló por primera vez. Su voz era suave, pero transmitía una autoridad que silenció la habitación. Están ganando tiempo. Wilkes sintió que sus cromatóforos se agitaban con sorpresa. Le aseguro, 3 grupos de batalla han entrado en el sistema en la última hora, continuó, sin apartar los ojos de su rostro. Están usando la radiación de las estrellas para enmascarar su aproximación. Un viejo truco, efectivo contra la mayoría de los sistemas de escaneo. Una leve sonrisa, no contra los humanos. La sala estalló en caos. Los ayudantes de Villex consultaban frenéticamente sus pantallas de datos mientras el personal de seguridad se movía para asegurar las salidas. Pero Sarah Chen no se había movido ni un centímetro. ¿Cómo? Exigió Bill. ¿Cómo podría usted? No son los únicos que trajeron respaldo a una conversación de paz, replicó ella. La diferencia es que el nuestro no rompió el protocolo. Fue entonces cuando Villex recordó donde había visto ojos como los de ella antes. En las imágenes de la batalla de Próxima, donde un solo francotirador humano había contenido a toda una fuerza de asalto meridiana durante 6 días. El disparo que finalmente terminó la batalla había venido desde 3 kilómetros de distancia a través de una tormenta de polvo, alcanzando un objetivo del tamaño de un chip de crédito. «Usted es ella», susurró. «El fantasma de Próxima». La sonrisa de Sarah Chen nunca llegó a sus ojos. «Ese es un nombre antiguo. He ganado algunos otros desde entonces». Se puso de pie, fluida y grácil como el mercurio. Tienen exactamente 15 minutos para retirar sus grupos de batalla y reanudar negociaciones honestas. Después de eso, miró al embajador Chin, quien asintió casi imperceptiblemente. Después de eso, continuó, empiezo a hacer lo que mejor sé hacer. Y créame, embajador Villex, no quiere ver lo que un francotirador humano considera su mejor trabajo. Villex conocía los informes. Disparos imposibles hechos posibles. Operaciones enteras interrumpidas por un solo operador que parecía estar en todas partes y en ninguna. El humano que había cambiado por sí solo la forma en que el Imperio Meridiano abordaba la guerra terrestre. No lo haría, comenzó. Esto es una diplomática. 14 minutos, interrumpió. Un embajador. Mientras sus equipos de seguridad intentan averiguar cómo contenerme, podrían querer revisar la barra de control del reactor primario de su buque insignia, la que ha estado transmitiendo datos de puntería durante las últimas 3 horas. Wilkes sintió que se le helaba la sangre. Ella ya había comenzado su trabajo justo debajo de sus sensores mientras todos estaban distraídos con las cortesías diplomáticas. Las historias no le hacían justicia. «Póngame con el Consejo de Guerra», le ladró a su ayudante. «Canal prioritario». Sarah Chen volvió a sentarse, reanudando su perfecta quietud. 13 minutos, dijo suavemente. Tic-tac. Los grupos de batalla fueron retirados con 11 minutos de sobra. Las conversaciones de paz se reanudaron,
pero esta vez con una intención genuina por ambas partes, y durante todo el proceso, Saracen se sentó observando, un recordatorio viviente de la capacidad de la humanidad para la precisión y la destrucción. Mientras se firmaban los tratados finales, Wilkes no pudo evitar hacerle una pregunta. ¿Por qué mostrarse en absoluto? ¿Por qué no permanecer en las sombras? Esos ojos grises se encontraron con los suyos. Porque a veces el disparo más efectivo es el que no tienes que hacer. A veces, solo saber que el francotirador está ahí fuera es suficiente. Se levantó para irse. Recuerde eso, embajador. Paz a través de la precisión. El Imperio Meridiano firmó el acuerdo de paz ese día. Y en los años que siguieron, cada vez que algún joven exaltado en el Consejo de Guerra sugería romper el tratado, alguien siempre les recordaba al francotirador humano que había ganado una batalla sin disparar un solo tiro. La reputación de Saracen había hecho lo que ninguna arma podía. Había convertido la paz en la opción más táctica. El protocolo fantasma. El estratega de guerra supremo Kexari deambulaba por la sala de guerra holográfica del cuartel general militar del Imperio Meridiano, sus escamas iridiscentes cambiando entre tonos de frustración. Las últimas simulaciones de batalla flotaban a su alrededor, cada una terminando de la misma manera imposible. Derrota a manos de un solo operativo humano. Ejecútala de nuevo, ordenó, sus 4 manos apretadas por la frustración. Ajusta la varianza temporal. La simulación cobró vida. Una fuerza de ataque meridiana, perfectamente posicionada alrededor de una colonia minera humana. El protocolo estándar requería una fuerza abrumadora, conmoción y pavor. Pero esa doctrina había muerto el día que se enteraron de Saracen. En la simulación, la fuerza de ataque se movía con un sigilo perfecto, usando todas las contramedidas conocidas por la ciencia meridiana. Habían aprendido de sus errores. Sin comunicaciones por radio, sin redes neuronales, sin firmas electrónicas. Se movían como fantasmas. A los 3 segundos de la simulación, la cabeza de un oficial de sistemas críticos explotó en píxeles. Pausa, rugió Sexar. Análisis. Su analista más joven, Vixel, dio un paso adelante. Señor, según los datos de nuestros últimos 3 encuentros, el francotirador humano no depende de las firmas electrónicas. Él dudó, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Ella lee el viento. ¿El viento? Repitió Kexari secamente. Tenemos la tecnología de sigilo más avanzada del espacio conocido. ¿Y me dices que usa el viento? No solo el viento, señor. Variaciones de temperatura, patrones de polvo, la forma en que la vida silvestre local responde al movimiento. Convierte el entorno mismo en una red de sensores. Kexari miró fijamente la simulación congelada, el disparo perfecto que de alguna manera se había colado a través de sus defensas. Los humanos lo llamaban leer el campo de batalla. Su especie siempre había dependido de la tecnología para hacer eso por ellos. Quizás ese había sido su primer error. ¿Qué hay de los nuevos protocolos de combate?, preguntó. Vixel mostró otra pantalla. Hemos rediseñado completamente nuestro enfoque basándonos en tácticas conocidas de francotiradores humanos, patrones de movimiento aleatorios, sin estructuras de mando predecibles. Incluso desarrollamos una nueva armadura con formas irregulares para romper los perfiles de puntería. Y ella se adaptó más rápido de lo que pudimos implementar los cambios. Los humanos tienen un dicho: la innovación de ayer es la previsibilidad de hoy. Kexari sintió que sus escamas se ondulaban con una oscura diversión. Los humanos habían vuelto su propia adaptabilidad en su contra. Cada nuevo protocolo, cada contramedida solo le daba más información sobre cómo pensaban y actuaban. Muéstrame el incidente de Gamma Said, ordenó. La holografía cambió para mostrar una base avanzada meridiana. Todo se había hecho según las reglas: patrones de patrulla aleatorios, redes de sensores, incluso campos de distorsión atmosférica para romper las líneas de visión. Se habían creído invisibles. Las imágenes mostraban un turno de noche tranquilo. Nada inusual. Luego, uno por uno, en intervalos precisos de 15 minutos, comenzaron las fallas de sistemas críticos. Reguladores de potencia. Comunicaciones. Redes de defensa. Sin disparos,
sin alarmas, solo ataques quirúrgicos y cuidadosos en puntos débiles que ni siquiera sabían que existían. Nunca apuntó a los objetivos obvios, explicó Vistel. Estudió los horarios de mantenimiento de la base, identificó sistemas críticos pero aparentemente menores. Cada disparo fue calculado para crear un efecto en cascada. ¿Cuántas bajas? Ese es el punto, señor. Ninguna. Desactivó una base militar con todo el personal sin una sola muerte. El impacto psicológico fue más devastador de lo que habría sido una masacre. Kexari terminó. Nos mostró nuestra vulnerabilidad sin darnos mártires. Se volvió para enfrentar al Consejo de Guerra reunido. Hemos estado abordando esto de manera incorrecta. No estamos luchando contra un francotirador. Estamos luchando contra un táctico que resulta que usa un rifle. Señor, piénselo. Cada disparo sirve para múltiples propósitos. Daño físico, sí, pero también impacto psicológico, ventaja táctica y, lo más importante, educación. Nos está enseñando. La sala del consejo se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Cada enfrentamiento no era solo una batalla. Era una lección. Cada vez que se adaptaban, en realidad solo estaban participando en su plan de estudios de combate. Nuevo protocolo, anunció Kexari. Efectivo de inmediato. Todas las fuerzas deben operar bajo el supuesto de que están siendo observadas en todo momento. No por sensores, no por espías, sino por alguien que ha aprendido a leer el universo como un libro. Señor, eso es paranoico. No, corrigió Kexari. Eso es respeto. Nos enfrentamos a alguien que convirtió la guerra en un lenguaje y cada disparo en una oración. Es hora de que aprendamos a leer. Se volvió hacia la simulación congelada, estudiando el disparo perfecto que la había terminado. Actualicen la doctrina de combate. Revisión completa. Quiero que cada oficial entienda a lo que realmente nos enfrentamos. Ya no se trata de tecnología o tácticas. Se trata de aprender a pensar como ellos, como los humanos, como los cazadores, los de la vieja escuela, los que aprenden a rastrear presas leyendo ramitas rotas y guijarros desplazados. Hemos dependido de nuestra tecnología durante tanto tiempo que hemos olvidado que el combate es más antiguo que las computadoras. Como para enfatizar su punto, las luces de la sala de guerra parpadearon brevemente. Todos los oficiales se congelaron, de repente conscientes de lo expuestos que se sentían. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, Sarachen estaba ahí fuera, enseñando sus lecciones mortales a cualquiera lo suficientemente sabio como para aprenderlas. Una cosa más, añadió Kexari, envíen un mensaje al alto mando. Díganles que necesitamos reconsiderar nuestra posición sobre las conversaciones de paz. Algunos enemigos es mejor mantenerlos como maestros. La sala de guerra zumbaba con energía nerviosa mientras se cumplían sus órdenes. El Imperio Meridiano estaba a punto de aprender una lección que la humanidad había conocido durante milenios. A veces, el oponente más peligroso no es el que tiene el arma más grande, sino el que tiene la paciencia para usarla perfectamente. El juego de los estudiantes. La celda de detención a bordo del crucero de batalla Meridiano Eterna Vigilancia era diferente a cualquier otra en la flota. Sin neurosupresores, sin barreras de energía, solo restricciones físicas anticuadas y paredes reforzadas. El lugar perfecto para retener a un humano. O eso pensaban. El prisionero se sentaba tranquilamente en el centro de la celda, su uniforme de mantenimiento de la Federación polvoriento, pero de alguna manera todavía presentable. Según sus credenciales, era David Michei, técnico civil. Según la inteligencia meridiana, era algo mucho más interesante. La oficial de inteligencia Cira lo observaba a través de la ventana de observación, sus 3 corazones latiendo a un ritmo ansioso. No se ha movido en 6 horas, informó al estratega de guerra supremo Kexari. Ni siquiera para estirarse. Igual que ella, señaló Kexari, la misma quietud. El prisionero eligió ese momento para mirarlos directamente a través del supuesto cristal unidireccional. ¿Saben?, dijo en tono de conversación. Su sistema de ventilación tiene un ligero silbido en los registros superiores. Quizás quieran que lo revisen.
Sira sintió que sus escamas se ondulaban con inquietud. La celda estaba insonorizada. No había forma de que pudiera haberlos escuchado. A menos que... Déjenme hablar con él, ordenó Kexari. La sala de entrevistas estaba amueblada espartanamente. Una mesa, 2 sillas, sin dispositivos de grabación. Habían aprendido esa lección de la manera difícil después de que 3 salas de interrogatorios anteriores tuvieran fallos misteriosos en sus sistemas. Señor Michei, comenzó Cesari, acomodando su volumen en la silla reforzada. ¿O prefiere un nombre diferente? Michei está bien, sonrió el humano. Aunque sospecho que tienen otros nombres en mente. Nuestra inteligencia sugiere que tiene conexiones con Sarah Chen. Sarah Chen. Michei pareció pensativo. La francotiradora. La que ha estado dando tantos problemas a su imperio. Se rió entre dientes. ¿Qué les hace pensar que sé algo sobre ella? Su postura. Para empezar, se mueve como ella. O más bien, no se mueve como ella no se mueve. Ese tipo de quietud no es natural. Es entrenada. Quizás solo tengo buena postura. Y quizás también tenga una explicación perfectamente inocente para los protocolos de comunicación modificados que encontramos en su caja de herramientas, los diseñados para transmitir datos de puntería a través de nuestras propias redes neuronales. La sonrisa de Michei nunca vaciló. Soy un técnico de mantenimiento. Trabajo con todo tipo de sistemas. Un técnico que casualmente estaba trabajando cerca de 3 instalaciones distintas antes de que experimentaran fallas críticas de sistemas. Todas con su estilo característico. La coincidencia puede ser algo divertido. Kexari se inclinó hacia adelante. Ya no creemos en las coincidencias. No desde que la conocimos. Ayúdenos a entender. Ayúdenos a aprender. Algo cambió en la expresión de Michei. Sutil, pero estaba allí. ¿Aprender qué? ¿Cómo piensa ella? ¿Cómo piensan los humanos? Cada vez que nos adaptamos, ella está 2 pasos por delante. Cada contramedida que desarrollamos se convierte en otra herramienta en su arsenal. Necesitamos entender. Michei guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido su tono casual. ¿De verdad quieren aprender? Bien. Aquí está su primera lección. ¿Qué creen que he estado haciendo desde que me trajeron a bordo? Kexari sintió que sus escamas palidecían. Está en una celda sellada. ¿Lo estoy? ¿O estoy exactamente donde necesito estar? Los ojos de Michei, previamente cálidos y amigables, de repente tenían esa misma cualidad de acero gris que habían visto en Sarah Chen. Mientras han estado tratando de interrogarme sobre ella, he estado mapeando su nave a través de las vibraciones en las placas de la cubierta. Ese silbido de la ventilación que mencioné. No es un mal funcionamiento. Es deliberado. Crea un patrón de resonancia específico que me dice exactamente dónde estoy en relación con sus sistemas primarios. Imposible. Está mintiendo. Tercera cubierta, lado de babor. A 2 compartimentos del núcleo de energía auxiliar. La rotación de la guardia cambia cada 4 horas, pero son descuidados en el tercer turno. Arrastran los pies cuando están cansados. Crea un patrón de sonido distintivo. Kexari se levantó tan rápido que su silla se volcó. Bloqueen todos los sistemas. Protocolo de seguridad completo. Demasiado tarde, la sonrisa de Michei regresó. Ahora triste. Lección 2. A veces, el mejor estudiante es en realidad el maestro. Sarah no me entrenó. Yo la entrené a ella. Las luces de la nave parpadearon 1, 2 veces. A lo lejos, un golpe sordo resonó a través del agujero. Ese sería el acoplamiento de energía número 3 fallando, dijo Michei conversacionalmente. Disparo preciso a través de un puerto de acceso de mantenimiento que, según sus propios esquemas, no existe. Pero lo encontré. Lo mapeé y envié los datos usando nada más que tuberías golpeadas y corrientes de aire desplazadas. Los viejos submarinos de la Tierra solían comunicarse de esa manera antes de la tecnología digital. Es increíble lo que se puede aprender de la historia. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. El comunicador de Kexari estalló con informes frenéticos de sistemas fallando en patrones de cascada, exactamente como el incidente de Gamma Said.
Ella está aquí, susurró Kesari. Ella ha estado aquí, corrigió Michei. Lección final. La mejor trampa no es la que pones. Es la que les dejas pensar que te han puesto a ti. Las luces se apagaron por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. Cuando la energía de emergencia restauró una iluminación mínima, Michei se había ido. En su lugar había una pequeña nota escrita con una precisa letra militar. Gracias por cuidar de mi maestro. Clase terminada. SC. La eterna vigilancia regresó cojeando al puerto 2 días después, con sus sistemas inutilizados, pero su tripulación ilesa. Encontraron el expediente personal de Michei en su base de datos, con fecha de 20 años atrás. De hecho, había sido el instructor de Sarah Chen en la Escuela de Operaciones Especiales de la Federación, mucho antes de que se convirtiera en el fantasma que atormentaba las pesadillas meridianas. En su informe final, Kesari escribió solo esto: buscamos comprender sus métodos. En cambio, nos enseñaron el precio de subestimar el ingenio humano. La estudiante se convirtió en la maestra, pero la maestra nunca dejó de ser una estudiante. Así es como nos superan. Nunca dejan de aprender, nunca dejan de adaptarse. Y ahora, nosotros tampoco podemos. Ecos en la oscuridad. La analista de inteligencia de tercera clase Visna revisaba la avalancha de comunicaciones interceptadas. Sus procesadores neuronales luchaban por mantenerse al día con el enorme volumen de datos. Desde el incidente de la eterna vigilancia, cada mención de Sarah Chen o cualquier actividad de francotiradores humanos se marcaba automáticamente para su revisión inmediata. El último informe provenía de la colonia del borde exterior de New Haven. Envío de carga retrasado. Sistemas ambientales experimentando fallos inexplicables. Se solicita soporte técnico inmediato. Para la mayoría de los observadores, era una solicitud de mantenimiento de rutina, pero Visna había aprendido a leer entre líneas. Sistemas ambientales se había convertido en un código para la actividad de francotiradores desde que Chen había demostrado su maestría en el uso de procesadores atmosféricos para enmascarar sus movimientos. Otro más, le susurró a su superior, el comandante Raxel. El patrón coincide con incidentes anteriores. El avatar holográfico de Rexel se materializó junto a su estación de trabajo. Ubicación: New Haven. Pero eso es imposible. Fue reportada cerca del sector Centuri hace solo 6 horas. ¿Lo fue? El avatar de Rexel parpadeó pensativamente. ¿O es eso lo que ella quería que pensáramos? Una nueva alerta apareció en la fuente neural de Visna. Luego otra y otra. Informes llegando de todo el espacio meridiano. Puesto de avanzada de próxima. Anomalías atmosféricas detectadas. Estación Delta 9. Protocolos de acceso de mantenimiento revisados. Colonia Minera 7. Barrido de seguridad programado. Procedimiento estándar. Ninguno de ellos mencionaba explícitamente la actividad de francotiradores. No era necesario. El patrón era claro. ¿O no lo era? Señor, la voz de Visna tembló ligeramente. Estos informes están llegando demasiado rápido. Demasiados lugares. Incluso ella no puede estar en todas partes a la vez. No, asintió Rexel. No puede. Pero su influencia sí. Sacó un mapa galáctico que destacaba cada ubicación reportada. Mira el patrón. ¿Qué ves? Visna estudió los puntos de luz brillantes. Al principio, parecían aleatorios, dispersos por el espacio meridiano. Luego lo vio. Son todos puntos de estrangulamiento de rutas de suministro. Nodos de infraestructura críticos. Exactamente. Pero fíjate que no hay ataques reales. No hay disparos confirmados. Solo rumores, susurros, miedo. La comprensión amaneció. Ha convertido su propia reputación en un arma. Más que eso, corrigió Rexel, ha vuelto todo nuestro aparato de inteligencia en nuestra contra. Cada vez que informamos de un posible avistamiento, cada vez que ajustamos nuestros protocolos de seguridad, estamos difundiendo su influencia por ella. Un nuevo mensaje parpadeó como prioritario en sus pantallas. Este del propio alto mando. Todas las estaciones cesen la transmisión de informes de actividad relacionados con francotiradores.
Nuevo protocolo promulgado. Operación Vigilancia Silenciosa. Demasiado tarde. El daño estaba hecho. En todo el espacio meridiano, cada comandante, cada oficial de seguridad, cada soldado ahora se movía con la cautelosa conciencia de que podrían estar en la mira de un francotirador en cualquier momento. La productividad se desplomó a medida que el personal duplicaba y triplicaba sus controles de seguridad. Las rutas de suministro se alteraron, añadiendo horas o días a los tiempos de entrega. Y en algún lugar ahí fuera, Saracen podría estar observando, o podría no estarlo. La incertidumbre era su mayor arma. Señor, preguntó Vizna en voz baja. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no necesita estar presente para afectar tus operaciones? El avatar de Rexel brilló. Esa es la pregunta equivocada, analista. La verdadera pregunta es, ¿cómo luchas contra un enemigo que ha convertido tu propia paranoia en su mayor aliado? Un nuevo informe llamó la atención de Vizna. Este era diferente. Un mensaje personal se coló a través de sus canales de más alta seguridad al alto mando meridiano de redactado. Asunto, lección de economía. Han pasado el último mes persiguiendo sombras, redireccionando líneas de suministro, duplicando la seguridad. Todo porque pensaron que podría estar observando. Calculen el coste en recursos, tiempo y moral. Ahora, pregúntense, ¿cuántos disparos reales hice para lograr esto? A veces, la campaña más efectiva es aquella en la que nunca tienes que apretar el gatillo. Saludos. SC. Su nuevo protocolo de encriptación tiene un ritmo encantador, casi como la música. Las manos de Vizna temblaron mientras procesaba las implicaciones. Toda la operación era todo psicológico. No del todo, dijo Rexel sombríamente. Hubo suficientes incidentes reales para hacer creíble cada falsa alarma. Nos tocó como un instrumento, usando nuestros propios miedos como cuerdas. Al día siguiente, el alto mando emitió nuevas órdenes permanentes. Todo el personal debía operar bajo el supuesto de que Saracen estaba en todas partes y en ninguna. El universo mismo se había convertido en su mira, y cada soldado meridiano en su objetivo potencial. Y en la vasta oscuridad entre las estrellas, una francotiradora humana sonrió, sabiendo que su mayor disparo se había realizado sin siquiera tocar su rifle. El miedo, después de todo, viajaba más rápido que la luz. El tiro final. El escuadrón de caza más avanzado del Imperio Meridiano, los acechadores de la sombra, se movía a través de la estación espacial abandonada como oscuridad líquida. Sus mejoras biomecánicas habían sido diseñadas específicamente para contrarrestar las técnicas de francotiradores humanos, codificadores de firma de calor, amortiguadores neuronales, incluso sistemas experimentales de posicionamiento cuántico que hacían imposible calcular su ubicación exacta. El líder del escuadrón, Nesbore, levantó una mano con garras, indicando a su equipo que se congelara. Algo en el atrio central de la estación no encajaba. Las corrientes de aire eran demasiado perfectas. Está aquí, subvocalizó a través de su canal seguro. Despliegue del patrón 7. Los 12 acechadores de la sombra se dispersaron con precisión practicada, cada uno tomando posiciones que habían sido calculadas usando cada fragmento de datos que habían recopilado sobre la metodología de Saracen. La habían estudiado durante años, analizado cada disparo, cada táctica. Incluso habían incorporado técnicas de entrenamiento humanas en su programa. En teoría, eran el contraataque perfecto a sus habilidades. Un suave silbido resonó por la estación. Una vieja melodía de la tierra sobre un joven soldado despidiéndose de su amor. Danny Boy. Solución de puntería imposible, informó uno de sus soldados. El sonido viene de todas partes y de ninguna. Eso es porque no está tratando de esconderse, se dio cuenta Nextwar. Nos está invitando a jugar. El silbido se detuvo. Una voz, tranquila y clara, se escuchó a través del aire reciclado. Han aprendido bien, dijo Saracen. Mejor que nadie antes que ustedes. Pero todavía piensan como meridianos, tratando de pensar como humanos. Eso no es suficiente. Fuimos creados para acabar contigo, gritó Nesbore. Cada aspecto de nuestro diseño contrarresta tus habilidades. Una suave risa.
Y es exactamente por eso que fallarán. Ustedes están diseñados. Yo evolucioné. Gran diferencia. Uno de sus soldados cayó de repente, un disparo perfecto a través de una brecha en su armadura que no debería haber existido. El ángulo era imposible. Habría requerido que la bala se curvara alrededor de 2 esquinas separadas. Lección de física, la voz de Chen llegó desde un nuevo lugar. Sus sistemas de posicionamiento cuántico son impresionantes, pero se basan en la suposición de que el espacio es constante. No lo es. La gravedad lo curva. El calor lo deforma. Y si entiendes esos principios lo suficientemente bien. Otro disparo, otro ángulo imposible, otro acechador de la sombra caído. Puedes hacer del universo mismo tu mira. Los sentidos mejorados de Nexor trabajaban a toda máquina, tratando de trazar su posición. Pero cada cálculo terminaba en una imposibilidad matemática. No estaba rompiendo sus defensas. Estaba rompiendo su comprensión de la propia realidad. Retírense, ordenó. Reagrúpense en. Demasiado tarde, interrumpió Chen. Hora del examen final. Las luces de la estación parpadearon. Y en ese momento de oscuridad, Nesmore entendió. No la estaban cazando. Esto ni siquiera era una batalla. Era una demostración. Cuando las luces regresaron, Sarah Chen estaba de pie en el centro del atrio, su ropa gris simple absorbiendo la luz tal como lo había hecho durante las conversaciones de paz años atrás. Su rifle ni siquiera estaba levantado. ¿Quieren saber la verdadera diferencia entre nosotros?, preguntó, esos ojos de acero gris fijos en Nexor. Vuestro imperio ve la guerra como una ciencia. La humanidad la recuerda como un arte. No se puede programar el instinto. No se puede diseñar la intuición. Entonces, ¿por qué?, exigió Nesbore. ¿Por qué dejarnos perseguirte todos estos años? ¿Por qué enseñarnos si nunca podríamos aprender de verdad? Porque la lección no era para ustedes, sonrió con tristeza. Era para sus líderes. Cada disparo que hice, cada operación que interrumpí les estaba enviando un mensaje. No importa cuán avanzados se vuelvan, la humanidad encontrará una manera de adaptarse. No a través del diseño, sino a través de la determinación. Levantó su rifle, no hacia ninguno de ellos, sino hacia un punto aparentemente aleatorio en el espacio. Vuestro imperio necesitaba entender que la paz no era solo la mejor opción. Era la única opción. Porque no se puede ganar una guerra contra un enemigo que convierte cada avance vuestro en su próxima oportunidad. El disparo, cuando llegó, fue casi anticlimático. Una sola bala que pareció desvanecerse en la nada hasta que todas las luces de la estación se apagaron. Cuando la energía de emergencia se activó, Sarah Chen se había ido. Los acechadores de la sombra estaban vivos pero inutilizados. Sus sistemas avanzados bloqueados en un bucle de diagnóstico sin fin. Y en el alto mando, en ese preciso momento, una bala de pequeño calibre se materializó a través de un campo de entrelazamiento cuántico que no debería haber sido posible violar, incrustándose en la pared. Exactamente a 1 milímetro de la cabeza del alto comandante. Adjunta había una nota. Lección final. Siempre hay otro disparo imposible. Siempre hay otra forma de adaptarse. Siempre hay otra lección que aprender. La pregunta es, ¿han aprendido lo suficiente como para elegir la paz? Porque la humanidad nunca deja de enseñar. Clase terminada. Sarah Chen, francotiradora humana, maestra de las estrellas. El Imperio Meridiano renovó el Tratado de Paz al día siguiente. Los acechadores de la sombra fueron reasignados como enlaces de mantenimiento de la paz, enseñando tanto a meridianos como a humanos las lecciones que habían aprendido sobre la adaptación y la comprensión. Y en algún lugar en la vasta extensión del espacio, una francotiradora humana continúa su patrulla, no como una guerrera, sino como un recordatorio de que el arma más poderosa que posee la humanidad no es la tecnología ni las tácticas. Es la infinita capacidad de aprender, adaptarse y evolucionar. A veces, la mayor victoria no está en el disparo que haces, sino en el disparo que nunca tienes que hacer. En lo profundo de la nebulosa de Carina, la estación de investigación Omega 7 colgaba como una delicada telaraña de plata contra el telón de fondo de arremolinados gases cósmicos. La doctora
Elena Rossi se sentaba en la cúpula de observación, sus ojos oscuros fijos en las últimas lecturas de los sensores. 20 años buscando vida inteligente, y todo lo que habían encontrado eran colonias bacterianas y restos fosilizados. Pero algo en los datos de hoy le erizó la piel. Directora, tiene que ver esto. La voz de su asistente, James Chen, crepitó a través del comunicador. Algo está interfiriendo con nuestros sensores de largo alcance. Elena frunció el ceño ante la cascada de números en su pantalla holográfica. ¿Erupción solar? No, se está moviendo y es grande. Ya se dirigía al laboratorio principal cuando las alarmas de proximidad de la estación comenzaron a sonar. A través de las ventanas reforzadas, lo vio. Una forma que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El objeto era masivo, fácilmente el doble del tamaño de su estación, con una estructura biológica pero geométrica que desafiaba la clasificación estándar. Todo el personal, los protocolos de emergencia están ahora en vigor, anunció Elena, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Esto no es un simulacro. La cosa fuera de su estación se movió, revelando lo que parecían ser órganos sensoriales. Estaba vivo, y los estaba estudiando. Los registros de la estación mostrarían más tarde que el primer contacto duró exactamente 12 minutos. La criatura se acercó, su membrana externa ondeando con patrones que sus computadoras pasarían años tratando de decodificar. Pero lo que sucedió a continuación desafió todos los protocolos y expectativas de primer contacto. La criatura retrocedió. No había otra forma de describirlo. La enorme entidad se apartó físicamente de la estación como si la hubieran golpeado, sus patrones superficiales cambiando a frecuencias caóticas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, había desaparecido entre los gases de la nebulosa, dejando atrás solo lecturas de sensores dispersas y humanos muy confundidos. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó James, su rostro pálido bajo las luces de emergencia. Elena negó con la cabeza, ya sacando los registros de los sensores. No lo sé, pero sea lo que sea, nos tenía miedo. La noticia se extendió rápidamente por el espacio humano. El primer encuentro de la humanidad con vida alienígena avanzada no había terminado en comunicación, guerra o intercambio cultural, sino con el equivalente alienígena de alguien viendo una araña y huyendo gritando. Durante las siguientes semanas, informes similares comenzaron a llegar de otras estaciones de investigación y colonias. Formas oscuras que huían al ser vistas. Enormes naves biológicas que cambiaban de rumbo para evitar las naves humanas. La reacción de la galaxia hacia la humanidad no fue hostil ni pacífica. Fue aterrorizada. La almirante Sarah Chen se encontraba ante el Consejo de la Tierra Unida, su uniforme impecable a pesar de la hora tardía. La entidad que encontramos en Omega 7 coincide con las descripciones de lo que los centauranos llaman cazadores de sombras. Según sus registros, estas criaturas son depredadores ápice a escala galáctica. Han aniquilado civilizaciones enteras. Sin embargo, nos están evitando como si fuéramos portadores de la plaga. ¿Podríamos serlo?, preguntó la consejera Rodríguez. Tal vez portamos algún patógeno que es letal para ellos. Nuestro equipo de xenobiología descartó eso, intervino Elena. La habían llamado a la Tierra para presentar sus hallazgos. Su estructura biológica es demasiado diferente. Estamos ante algo más, algo fundamental sobre los seres humanos que desencadena una intensa respuesta de miedo en estas criaturas. La Cámara del Consejo estalló en debate. Algunos lo vieron como una ventaja a explotar. A otros les preocupaban las implicaciones diplomáticas. ¿Cómo podría la humanidad unirse a la comunidad galáctica si una de sus especies dominantes huía al verlos? Pero Elena no podía quitarse de la cabeza lo que había visto en esos breves minutos de contacto. Los patrones de la criatura no solo habían mostrado miedo, habían mostrado reconocimiento. Como si algo en los humanos hubiera desencadenado un instinto profundamente arraigado, un antiguo recuerdo de peligro. De vuelta en su laboratorio en Omega 7, Elena comenzó a comparar las frecuencias de los patrones de la criatura con todas las señales biológicas conocidas. Ondas cerebrales humanas, campos electromagnéticos, vibraciones celulares, cualquier cosa que pudiera explicar la reacción del cazador de sombras. James pensaba que estaba obsesionada,
pero ella sabía que estaba cerca de algo sin precedentes. La respuesta, cuando llegó, estaba enterrada en el propio pasado de la humanidad. «Mira esto», le dijo a James una noche, mostrando dos patrones de longitud de onda. «Este es el patrón de frecuencia del cazador de sombras cuando se nos acercó por primera vez, y este». Mostró otra lectura. «Este es un lóbulo temporal humano durante el sueño REM». James se inclinó más cerca. «Están sincronizados inversamente». «Exactamente. Nuestras ondas cerebrales durante los sueños son completamente antagónicas a sus funciones biológicas básicas. No solo somos desagradables para ellos. Somos armas biológicas andantes. Cada humano dormido emite una señal que perturba todo su sistema nervioso. Fue una peculiaridad evolutiva, una coincidencia cósmica que había convertido a la humanidad de presa potencial en algo que los depredadores ápice de la galaxia no podían soportar tener cerca. Lo mismo que permitía a los humanos procesar sus experiencias diarias y formar recuerdos era un anatema para la existencia del cazador de sombras. Mientras Elena preparaba sus hallazgos para su publicación, no pudo evitar sonreír ante la ironía. La humanidad había pasado siglos preguntándose si serían dignos de unirse a la comunidad galáctica, temiendo ser demasiado primitivos o débiles para sobrevivir entre las estrellas. En cambio, habían entrado en el escenario cósmico y descubierto que eran los monstruos debajo de la cama. La verdadera pregunta ahora era, ¿qué haría la humanidad con este poder? ¿Se convertirían en los mismos depredadores que habían reemplazado, o encontrarían una manera de usar su habilidad única para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos? Mientras miraba hacia la nebulosa donde habían hecho el primer contacto, Elena supo que esto era solo el comienzo. La humanidad no solo había encontrado su lugar en la galaxia. Descubrieron que lo habían tenido todo el tiempo, escrito en los mismos patrones de sus sueños. El descubrimiento del efecto de la humanidad en los cazadores de sombras se extendió por la comunidad científica como un reguero de pólvora. En cuestión de meses, las estaciones de investigación en todo el espacio humano fueron equipadas con amplificadores de patrones de sueños, dispositivos que transmitían las frecuencias REM humanas al espacio. Los depredadores que habían aterrorizado a la galaxia durante milenios ahora evitaban ampliamente los asentamientos humanos. Pero la naturaleza, como el Dr. Marcus Wong estaba a punto de descubrir, aborrece el vacío. La nave colonial Nuevos Horizontes se estremeció cuando otra ola gravitacional golpeó sus escudos. Marcus se apoyó en la consola de su laboratorio, observando cómo su equipo cuidadosamente calibrado registraba lo imposible. El cazador de sombras que los perseguía era joven, apenas la mitad del tamaño de un adulto, y aparentemente inmune a sus defensas de patrones de sueños. «¿Cuánto falta para que lleguemos al punto de salto?», le preguntó a la IA de la nave. 17 minutos a la velocidad actual, respondió Aria. La resistencia de la criatura a los patrones de sueños parece estar aumentando con la exposición. Marcus maldijo en voz baja. Le había advertido al Consejo de Xenobiología sobre esta posibilidad. Las transmisiones de patrones de sueños habían funcionado demasiado bien, demasiado rápido. Cualquier especie que sobreviviera lo suficiente como para convertirse en depredadores ápice tendría que ser adaptable. La nave se estremeció de nuevo. A través del visor, podía ver la masa oscura del cazador de sombras ganando terreno sobre ellos, su superficie cristalina pulsando con intención hambrienta. Los más jóvenes siempre eran más audaces, menos atados por el miedo instintivo de su especie a los humanos. Toda la tripulación, prepárense para una maniobra de emergencia, la voz de la capitana Yuki Tanaka resonó por la nave. Dr. Wong, necesitamos opciones. Los dedos de Marcus volaron sobre su consola, revisando décadas de investigación en minutos. El descubrimiento original de Elena Rossi se había centrado en los patrones de sueño REM, pero los cerebros humanos generaban docenas de frecuencias distintas. Si los cazadores de sombras se estaban adaptando a una área, reconfigura la matriz de transmisión, ordenó. Cambia a patrones de ondas delta, frecuencia modulada para que coincida con los biorritmos de la propia criatura. La IA obedeció al instante, pero Marcus sabía que era una apuesta. Las ondas delta eran las frecuencias cerebrales más lentas producidas durante el sueño profundo y sin sueños.
También eran, teóricamente, las más disruptivas para la biología cristalina del cazador de sombras. El efecto fue inmediato y violento. El joven cazador de sombras convulsionó, sus patrones superficiales se volvieron caóticos, pero en lugar de huir, cargó directamente contra ellos. «Prepárense para el impacto», gritó Tanaka. La colisión nunca llegó. En el último momento, la trayectoria de la criatura se desvió de la nave, su enorme forma retorciéndose en lo que solo podía describirse como agonía. Mientras observaban, su estructura cristalina comenzó a fragmentarse, pedazos desprendiéndose en el espacio. «Detengan la transmisión», ordenó Marcus, su voz. «Vuelvan a los patrones REM estándar». La criatura se estabilizó, aunque su superficie todavía se ondulaba con angustia. Por un momento, permaneció suspendida en el espacio, orientada hacia su nave. Marcus podría haber jurado que sintió su atención enfocarse en él específicamente, una fría inteligencia evaluando la amenaza que representaba. Luego huyó, desapareciendo en FTL tan rápidamente que sus sensores apenas registraron la transición. «Bueno», dijo Tanaka en el silencio atónito que siguió, «creo que acabamos de agravar una situación ya de por sí compleja». Tenía razón. No solo se habían defendido, habían demostrado que los humanos podían herir gravemente a los cazadores de sombras. Las siguientes semanas fueron un torbellino de conferencias de emergencia y reuniones clasificadas. Marcus se encontró presentando sus hallazgos a oficiales militares de rango cada vez más alto. El ataque del joven cazador de sombras había confirmado sus peores temores. Los depredadores se estaban adaptando, pero también había revelado nuevas posibilidades de defensa. «El descubrimiento de la onda delta lo cambia todo», explicó el almirante Chin durante una de esas reuniones. «Ya no somos solo repelentes naturales para ellos. Podemos contraatacar activamente». «Con el debido respeto, almirante», interrumpió Marcus. «Tenemos que tener cuidado. La transmisión de la onda delta casi mata a ese juvenil. Si empezamos a usar esto como un arma. Han estado cazando y matando a otras especies durante miles de años, doctor. ¿Por qué no deberíamos darles una probada de su propia medicina?» La pregunta atormentó a Marcus cuando regresó a su laboratorio. Los militares querían convertir en armas los patrones cerebrales humanos, transformar la ventaja única de la humanidad en una capacidad ofensiva. Parte de él entendía la lógica. Los cazadores de sombras seguían atacando a otras especies, incluso si evitaban a los humanos. Pero algo en la mirada final del joven se quedó con él. Había habido miedo en ese momento. Sí, pero también reconocimiento. Inteligencia. Quizás incluso una chispa de comprensión. Tarde esa noche, incapaz de dormir, Marcus revisó de nuevo las imágenes del ataque. Algo en los patrones de movimiento de la criatura le molestaba. La forma en que había cargado contra la nave después de la transmisión de la onda delta. Aria, analiza los patrones de superficie del cazador de sombras durante la aproximación final. Compáralos con las frecuencias de comunicación conocidas. La IA trabajó en silencio durante varios minutos. Análisis completo. El patrón coincide con los parámetros para la señalización de socorro con un 89% de probabilidad de intento de comunicación. Marcus se recostó, su mente acelerada. La criatura no había estado atacando en su carga final. Había estado tratando de decirles algo. Las ondas delta no solo la habían oído. Habían abierto un canal de comunicación. Sin embargo, breve y dolorosamente, comenzó a componer un mensaje para Elena Rossi. Habían estado viendo esto de manera completamente equivocada. Los patrones cerebrales humanos no eran solo armas o escudos. Eran una clave para entender a los cazadores de sombras, posiblemente incluso para comunicarse con ellos. Elena Rossi no había dormido en 36 horas. El mensaje de Marcus Wong había puesto su mente a toda velocidad con posibilidades que nunca había considerado. Su laboratorio en Omega 7 estaba abarrotado de pantallas holográficas, cada una mostrando diferentes análisis de los patrones de comunicación de los cazadores de sombras. ¿Estás diciendo que no estaban cazando en absoluto?, le preguntó al holograma de Marcus, que parpadeaba ligeramente con el retraso de la distancia entre sus estaciones. No exactamente,
Marcus se pasó una mano por su cabello desordenado. Estaban cazando, pero no para comer. Mira esto. Transmitió un nuevo conjunto de datos. Cada ataque registrado de los cazadores de sombras sigue el mismo patrón. Persiguen, aterrorizan, pero rara vez matan. Es casi como si estuvieran enseñando el miedo, terminó Elena, las piezas encajando. Están condicionando a las especies para que los eviten. Las implicaciones eran asombrosas. Los depredadores más temidos de la galaxia podrían no ser depredadores en absoluto, sino una especie de pastores evolutivos que usan el miedo para guiar el desarrollo de otras especies. Y los patrones cerebrales únicos de la humanidad habían interrumpido accidentalmente este antiguo patrón. Su discusión fue interrumpida por una alerta prioritaria. Un cazador de sombras había sido visto cerca de la colonia de Próxima Centauri, pero algo era diferente. Este estaba transmitiendo patrones que nunca antes habían visto. Está tratando de comunicarse, se dio cuenta Elena, estudiando las lecturas. Marcus está imitando nuestros patrones de ondas delta, pero modulados. Refinados. Han aprendido del encuentro de ese juvenil. Marcus estuvo de acuerdo. Se están adaptando no solo para resistir nuestros patrones, sino para usarlos. Elena tomó una decisión. Voy a salir. Necesitamos observación directa. A pesar de las protestas de la seguridad de la estación y su equipo de investigación, Elena abordó una pequeña nave de investigación 12 horas después. La nave estaba equipada tanto con las defensas estándar de patrones de sueños como con los moduladores de ondas delta de Marcus, aunque esperaba no necesitar ninguno de los dos. El cazador de sombras esperaba en las coordenadas que habían detectado, suspendido inmóvil en el espacio como un parche de vacío con forma. A medida que la nave de Elena se acercaba, su superficie comenzó a ondularse con patrones complejos. Iniciando intento de traducción, anunció la IA de su nave. Los patrones muestran similitudes tanto con las ondas delta humanas como con las señales de socorro conocidas de los cazadores de sombras. Elena activó la matriz de comunicación de su nave, transmitiendo una mezcla cuidadosamente modulada de patrones cerebrales. Había pasado horas elaborando la señal, tratando de encontrar una frecuencia que fuera reconocible pero no dañina. La respuesta fue inmediata. La superficie del cazador de sombras estalló en una deslumbrante exhibición de reflejos cristalinos, formando patrones que parecían casi familiares. Coincidencia de patrón encontrada, informó la IA. La entidad está replicando patrones neurales humanos asociados con la curiosidad y la intención no agresiva. Estaban imitando las emociones humanas. Durante las siguientes horas, Elena y el cazador de sombras establecieron una forma rudimentaria de comunicación. A través de patrones cerebrales cuidadosamente modulados y formaciones de cristal, comenzaron a compartir información. La verdad, cuando finalmente surgió a través de su vacilante intercambio, fue a la vez más simple y más profunda de lo que nadie había imaginado. Los cazadores de sombras eran, en efecto, una especie de pastores, pero no por malicia o hambre. Eran el sistema inmunológico de la galaxia, probando especies, desafiándolas, empujándolas a evolucionar y adaptarse. Pero los humanos les habían presentado algo completamente nuevo. La conciencia humana, particularmente durante el sueño, generaba patrones que resonaban con el tejido mismo del espaciotiempo de maneras que los cazadores de sombras nunca habían encontrado. No era solo que los humanos fueran dañinos para ellos. Los humanos representaban un salto evolutivo que los cazadores de sombras habían estado tratando de guiar a otras especies durante millones de años. No están huyendo de nosotros, informó Elena al comando de la Tierra, su voz cargada de emoción. Nos están estudiando. Cada retirada, cada contacto evitado, estaban observando cómo usaríamos nuestra ventaja. Si nos convertiríamos en depredadores nosotros mismos. El cazador de sombras que acompañaba su mensaje proporcionó la confirmación final. Su superficie cambió a una reproducción perfecta de los patrones neurales humanos. Esperanza, curiosidad y algo que solo podría describirse como orgullo. La humanidad no solo había sobrevivido a la prueba definitiva de la galaxia. La habían superado, evolucionando más allá de la necesidad del miedo como fuerza motriz. Ahora,
Los cazadores de sombras no buscaban cazarlos, sino aprender de ellos. Mientras Elena comenzaba a prepararse para el primer contacto diplomático oficial entre humanos y cazadores de sombras, no pudo evitar apreciar la ironía cósmica. La humanidad había pasado tanto tiempo temiendo a los monstruos en la oscuridad, solo para descubrir que los monstruos habían sido sus maestros todo el tiempo. El verdadero desafío ahora sería estar a la altura de esa responsabilidad. ¿Cómo ayudaría la humanidad a guiar a otras especies hacia saltos evolutivos similares? ¿Y qué nuevas formas de conciencia podrían estar esperando ser descubiertas en las vastas extensiones del espacio? La almirante Sarah Chen estaba en la ventana de observación de la recién bautizada nave diplomática Evolución, observando cómo se acercaba una delegación de cazadores de sombras. Sus formas cristalinas ya no inspiraban miedo, sino un profundo sentimiento de asombro. En los 6 meses transcurridos desde la revolucionaria comunicación de Elena Rossi, todo había cambiado. Los patrones de información de cristal indican que están listos para comenzar, anunció la doctora Rossi, quien se había convertido en la principal xenolingüista de la humanidad para las comunicaciones con los cazadores de sombras. Los ojos de la científica brillaban de emoción mientras ajustaba la matriz de transmisión neuronal de la nave. Hoy marcaba la primera misión de intervención conjunta humano-cazador de sombras. Habían recibido señales de socorro del sector de Arturo, donde una especie particularmente agresiva había comenzado a destruir sistemáticamente civilizaciones menos desarrolladas. Tradicionalmente, los cazadores de sombras habrían manejado esto a través del condicionamiento por miedo. Ahora, estaban probando algo nuevo. El cazador de sombras principal, a quien habían apodado Aurora por sus brillantes patrones superficiales, se acercó a su nave. Su superficie cristalina comenzó a replicar las ondas zeta humanas, los patrones de meditación profunda y resolución de problemas. Han confirmado la ubicación del objetivo, tradujo Elena. La flota Borcat está atacando a una civilización pre-FTL en el sistema de Arturo. Aurora sugiere que procedamos con la demostración planeada. Chen asintió. Este era el momento para el que se habían estado preparando. Comiencen la sincronización de la transmisión. Las matrices neuronales de la evolución se encendieron, pero en lugar de transmitir miedo o patrones defensivos, comenzaron a transmitir algo completamente nuevo, una combinación cuidadosamente elaborada de patrones de conciencia humana que los cazadores de sombras les habían ayudado a desarrollar. Estas ondas no llevaban miedo ni agresión, sino comprensión y empatía. Al salir de FTL cerca de Arturo, la escena ante ellos era un caos. Docenas de naves de guerra Borcat rodeaban un pequeño planeta rocoso, sus armas destruyendo sistemáticamente las instalaciones orbitales. La civilización pre-FTL de abajo estaba indefensa. Transmitan el patrón alfa, ordenó Chen. La flota combinada humano-cazador de sombras activó sus matrices en perfecta sincronización. El efecto fue inmediato e impresionante. Las naves Borcat comenzaron a reducir la velocidad. Sus sistemas de armas se apagaron mientras los patrones de conciencia cuidadosamente modulados las inundaban. La superficie de Aurora ardía con patrones complejos. Están experimentando una respuesta de empatía forzada, tradujo Elena. Los patrones están desencadenando el equivalente de su especie a una revelación emocional. A través de sus pantallas de visualización, observaron cómo la flota Borcat permanecía inmóvil en el espacio. La transmisión de conciencia los obligaba a experimentar el miedo y el sufrimiento que habían estado causando, no como conceptos distantes, sino como sensaciones personales inmediatas. Una por una, las naves Borcat comenzaron a retirarse. No con miedo, como las especies habían huido alguna vez de los cazadores de sombras, sino con vergüenza y comprensión. La transmisión había despertado algo en ellos que siglos de condicionamiento por miedo nunca podrían haber logrado. Empatía genuina. El análisis de patrones neurales indica una modificación permanente del comportamiento, informó Elena, su voz llena de asombro. No solo se detienen porque los estamos obligando. Están eligiendo detenerse porque finalmente lo entienden. Chen observó cómo la superficie cristalina de Aurora cambiaba a patrones que imitaban las ondas cerebrales humanas asociadas con la satisfacción y la esperanza.
Los cazadores de sombras habían pasado millones de años tratando de guiar a las especies hacia la evolución de la conciencia a través del miedo. Ahora, asociados con los humanos, habían encontrado una mejor manera. Pero su éxito trajo nuevas preguntas. Llegaban informes de toda la galaxia de especies que buscaban la intervención conjunta de humanos y cazadores de sombras. Algunos querían protección, otros guía, y otros simplemente deseaban aprender. La humanidad había pasado de ser temida a ser buscada como maestros y mediadores. Recibimos una transmisión del planeta, anunció Elena. Preguntan quiénes somos. Chen sonrió. Diles que somos amigos. Diles que estamos aquí para ayudarles a unirse a una galaxia que está aprendiendo a crecer más allá del miedo. Mientras observaba a Aurora comunicarse con la agradecida civilización de abajo, Chen reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. La humanidad había entrado en el escenario galáctico esperando ser presa, solo para descubrir que eran algo mucho más importante. Eran catalizadores del cambio. Los cazadores de sombras habían pasado eones empujando a las especies a evolucionar a través del miedo. Ahora, asociados con la humanidad, estaban aprendiendo a guiar a través de la comprensión. Era un nuevo tipo de caza. Caza de la conciencia, de la empatía, del potencial que yacía latente en cada especie. Y esto era solo el comienzo. Ya, sus científicos estaban detectando nuevos patrones en la conciencia humana que sugerían posibilidades aún mayores. La galaxia estaba entrando en una nueva era, y la humanidad, una vez temida por sus mentes únicas, ayudaría a liderar el camino. 5 años después de la intervención de Arturo, el Instituto de Conciencia Galáctica flotaba serenamente en la órbita terrestre. Su arquitectura única reflejaba su doble naturaleza. Agujas de cristal se fusionaban a la perfección con la ingeniería humana, creando una estructura que era a la vez centro de investigación y símbolo de cooperación interespecie. La doctora Elena Rossi se encontraba en la cámara de observación principal, rodeada de representantes de 30 especies diferentes. Ante ellos, un joven cazador de sombras llamado Nova intentaba algo sin precedentes. Una sincronización de conciencia completa con un voluntario humano. Patrón neural estable, informó Marcus Wong desde su estación. Resonancia de empatía al 97% y subiendo. La voluntaria, la capitana Maya Patel de la evolución, yacía en una cámara especialmente diseñada. Sus patrones cerebrales, mostrados en hologramas flotantes, eran reflejados perfectamente por la superficie cristalina de Nova. Estaban intentando superar los límites del intercambio de conciencia entre especies más que nunca. De repente, los patrones tanto de Maya como de Nova se dispararon simultáneamente. Los alienígenas reunidos murmuraron en sus diversos idiomas mientras surgían nuevos patrones. Ni humanos ni cazadores de sombras, sino algo completamente nuevo. Están accediendo a algo, susurró Elena, observando las lecturas. Algo más allá de la conciencia individual. El patrón se estabilizó en configuraciones que nunca antes habían visto. A través de su conciencia combinada, Maya y Nova estaban tocando algo fundamental sobre la naturaleza de la propia conciencia. El universo, descubrieron, no solo estaba lleno de seres conscientes. La conciencia misma era una fuerza tan básica como la gravedad o el electromagnetismo. El fregadero terminó naturalmente después de 17 minutos. Maya se sentó lentamente, sus ojos muy abiertos por el asombro. La superficie de Nova se ondulaba con emociones complejas que no necesitaban traducción. Vimos, comenzó Maya, luego se detuvo, buscando palabras. Vimos cómo todo se conecta. La conciencia no es solo algo que tenemos. Es algo de lo que formamos parte, todos nosotros. Las implicaciones revolucionaron su comprensión tanto de la vida como del propio universo. Los cazadores de sombras no solo habían sido pastores evolutivos. Inconscientemente habían estado guiando a las especies hacia esta mayor conciencia. Y los humanos, con sus patrones cerebrales únicos, habían proporcionado la clave para acceder a ella. La noticia del avance se extendió rápidamente por el espacio conocido. Especies que alguna vez habían competido por recursos ahora buscaban explorar la conciencia juntas. La era de la conquista física estaba dando paso a una era de expansión mental.
Pero con esta nueva comprensión llegó la responsabilidad. Algunas especies, como los reformados Borcat, abrazaron el cambio con entusiasmo. Otras se resistieron, temiendo la pérdida de sus formas tradicionales. La humanidad y los cazadores de sombras se encontraron sirviendo como guías, ayudando a las civilizaciones a navegar este salto evolutivo a su propio ritmo. Nos habíamos convertido en lo que necesitábamos cuando llegamos por primera vez a las estrellas, dijo Helena al Consejo Galáctico durante su sesión milenaria. No conquistadores ni víctimas, sino maestros. No depredadores ni presas, sino socios en la conciencia. Mientras hablaba, sus palabras se tradujeron no solo a través de medios tradicionales, sino a través de los propios patrones de conciencia. Cada especie recibía no solo el significado, sino el sentimiento detrás de sus palabras. Las paredes cristalinas de la cámara, cultivadas a partir de biología modificada de cazadores de sombras, resonaban con una comprensión compartida. Sobre la Tierra, se estaban construyendo más institutos. Cada uno serviría como un faro para las especies listas para explorar su potencial de conciencia. Los cazadores de sombras, una vez los depredadores más temidos de la galaxia, ahora servían como arquitectos de la conciencia. Sus formas cristalinas se adaptaban perfectamente para amplificar y dirigir estos nuevos patrones de conciencia. Pero este no era el final de la historia. Sondas iniciales en el espacio profundo habían detectado patrones de conciencia diferentes a todo lo que habían encontrado. Algo antiguo y vasto se estaba agitando en el núcleo galáctico. Patrones que sugerían una conciencia a una escala que eclipsaba su comprensión actual. La caza continuaría, pero no por presas o poder. La humanidad, los cazadores de sombras y su creciente alianza de especies conscientes cazarían para comprender. No perseguirían el miedo, sino la iluminación. Y al hacerlo, continuarían evolucionando, creciendo, convirtiéndose en algo más grande de lo que cualquier especie individual podría ser por sí sola. Mientras Helena observaba a Nova y Maya prepararse para otro intento de sincronización, sonrió ante la ironía de todo. El mayor regalo de la humanidad no había sido su capacidad para asustar a los depredadores ápice de la galaxia. Había sido su capacidad para convertir a esos mismos depredadores en socios en la mayor aventura de todas, la exploración de la propia conciencia. El universo que habían descubierto no era un lugar de depredadores y presas, sino una vasta red de conciencia emergente. Y juntos ayudarían a que despertara.